Hola, bienvenido de vuelta al canal, acá Gonzalo Yucota y ustedes saben que a mí me gusta hacer hartas cosas, me gusta hacer deporte, aprender en términos de tecnología, en términos de productividad, en forma de ser más eficiente con nuestras finanzas. Me gusta hacer muchas cosas, entonces la pregunta es cómo yo puedo sacar el mejor provecho de mi energía, en otros términos ser más productivo. Y he seguido hace harto tiempo a Ali Abtaal, un youtuber súper conocido que lo mencionan como un gurú de la productividad, y lanzó su nuevo libro, su primer libro realmente, que se llama Sentirse Bien, Productividad, Feel Good Productivity. Y lo que me encantó de este libro es que es súper interesante el foco que tiene el libro, que al final lo que hace es que no solamente somos máquinas, ¿cierto? Que al final tenemos cierta cantidad de energía y usar la mayor cantidad de energía para obtener la mayor cantidad de outcome, ¿cierto? De resultados. Pero la idea es que como somos seres humanos, la idea es poder disfrutar el proceso en que estamos viviendo y hacerlo de la mejor manera. Así que lo que vamos a hacer es que este libro lo voy a desglosar en 3 videos distintos, porque no quiero hacer un video de 40 minutos, porque en verdad el libro lo encuentro súper interesante. Y vamos a hablar de la parte número 1, que es energizarte, cómo tú puedes obtener energía, porque al final para ser productivo necesitas cierto insumo. Y el tema de la energía en verdad es una parte importante para ser productivo, y vamos a ir desglosando esta sección en 3 partes, que va a estar Play, Power and People, que va a ser jugar, poder y personas. Y vamos un poco a desglosar los temas que toca en cada estructura y por qué estos puntos a mí me han sentido en relación a ciertos ejemplos o vivencias que he tenido en mi vida. Así que vamos ya. Aproveché de ir a buscarme un cafecito. Esta taza también la pueden encontrar abajo en mi página Etsy, porque hago productos de triatlón. Y acá puedes ver tal vez que es un triatleta que está nadando, andando en bici y corriendo. Así que si te interesa tal vez una taza de estas de metal para ir en camping, puede ser que te sirva, puede que no. Echen un vistazo, también hay poleras, así que ¿por qué no? Así que, ¿por qué el libro se llama Feel Good Productivity? Porque según Ali Abtaal en su estudio, que no voy a explicar o mostrar todos los estudios científicos porque el libro tiene casi que 10 páginas de puras citas de estudios científicos, pero lo que dice es que al final, cuando nos sentimos bien, cuando sentimos good, cuando sentimos bien, esto que hace es que nos entrega energía. Si nos sentimos bien como con las personas, claramente va a afectar en cierta manera las cosas que estamos haciendo, cómo nos relacionamos con otras personas, etc. Esto también disminuye tu estrés. Entonces, como tenemos menores niveles de estrés, nos podemos relajar y hacer las cosas que nos gustan, claramente. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que saber que cuando nos sentimos bien y tenemos mayor energía, esta energía la podemos, ¿cierto?, distribuir en las cosas que nos gustan y poder ser más productivos. Entonces, al final, tiene un ciclo, y que no parte de ser más eficiente, sino que parte desde el inicio de sentirse bien. Genera una cadena de sensaciones y emociones que nos pueden ayudar a ser más productivos. Entonces, como le comenté, vamos a hablar de la parte energizado o energizante de la primera parte, de la primera estructura del libro de Ali Abtaal, Feel Good Productivity. Y dentro de este energizado les contaba que está la primera P, que es de Play, la segunda de Power y la tercera de Personas o People. Entonces vamos a hablar un poco de jugar y cómo esto implica ser más productivo a largo plazo y utilizar estas técnicas que te pueden ayudar a jugar en las cosas que haces y ser más productivo. Entonces, si lo pensamos un poco cuando éramos pequeños, ¿cierto? Nosotros jugamos, ¿cierto? Nos disfrutamos jugar con auto, o jugar con muñeca, o jugar a la pelota, correr, hacer lo que sea, tener este periodo de aburrido y descubrir, ¿cierto? Ser un poco curioso. Y esto lo que nos ayuda es que tenemos un cierto tipo de aventura. O sea, vamos descubriendo cosas nuevas que tal vez antes no conocíamos. Y dices, oh, puedo hacer esto otro. Y vas descubriendo un abanico de posibilidades que antes no habías visto. Por ejemplo, ahora me he entretenido bastante viendo el tema. Ahora puedo ver la pantallita y veo que, ¿cierto?, hay una luz atrás, tengo una luz acá al frente, tengo mi luz azul atrás, tengo mi micrófono, mi cámara, una cámara de lado, y voy probando. Trato de ser curioso e intentar nuevas modalidades que en cierta manera me va a ayudar a ser más productivo, pero también trato de disfrutar este proceso de conocer nuevas técnicas o nuevas herramientas que me ayuden a disfrutar este proceso. También con los videos que he hecho de triatlón, videos de correr, de bicicleta, en términos de mentalidad, en términos como de crecimiento personal, que también puede ayudar a muchas personas.
Y la idea es que tú puedas ir probando y que seas curioso, y por eso tenemos que tener un cierto tipo de aventura. Vas conociendo, ok, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Qué quiero lograr este día? Y que sea entretenido, que sea como una aventura, como cuando estás jugando un juego de Play, Xbox o lo que sea. ¿Cierto? Tenemos esta línea típica de un juego que tiene como la estructura básica o la estructura como la base de la historia, pero siempre está como estos como side quests, que son estas como historias secundarias que igual la hacen más interesante al final, porque engloba mucho más la historia y mucho más llenadora en cierto sentido en términos de jugar. O sea, hay más opciones y el que quiere ser curioso puede hacer estas side quests para poder tal vez conocer un poco más la historia. Y nuevamente es como un juego. Cuando tú juegas, la idea no es como, oh, quiero terminar el juego. Sí, hay una parte que es terminar el juego, que es interesante, ¿cierto? Pero cuando tú estás jugando, tú juegas el juego, por ejemplo, en PlayStation, porque tú quieres jugar eso, porque quieres disfrutar el proceso, el camino, y no el resultado final. Al igual que en la vida, para poder obtener esta energía, este aumento de productividad o sensaciones para disminuir estrés, la idea es que podamos ir disfrutando este camino, cómo estamos haciendo estas cosas. Por ejemplo, ahora con el tema de triatlón, está ahí una parte importante, ¿cierto? De obtener la medalla, la foto, porque hago Ironman 70.3. Y la idea no es solamente pensar en el tema de la foto y qué bonito que la comparto en redes sociales, que también es bacán, genial, pero es más allá del entrenamiento y todo sensaciones que me entrega entrenar todos los días de manera recurrente, porque esto me va a llevar a realizar un Ironman y ver cómo mi cuerpo va evolucionando en cierto sentido, cómo soy capaz de correr más, de adaptarme en ciertos terrenos o tipos de entrenamiento. Yo eso lo encuentro en verdad energizante porque siento que estoy viendo cosas y estoy disfrutando estos momentos. No significa que todos los días son fáciles, porque hay momentos que son difíciles, pero trato de adecuarlo de la mejor manera posible. Y otra parte, cuando tú estás jugando, ¿cierto? Imagina tú tienes una armadura, ¿cierto? Y vas contra el primer jefe y te das cuenta que necesitas una herramienta 10 y tienes una herramienta 8 o 7. Y probablemente vas a luchar con este jefe y te va a ganar, ¿cierto? Y va a tener un failure o vas a fallar. Pero el tema es que estas fallas realmente son datos, una colección de datos que van a ayudar a saber, oye, tal vez no necesito una armadura de 6, 7, 8, necesito una armadura de 10. Perfecto, ¿cómo lo puedo hacer para lograr obtener ese 10? Por ejemplo, yo quiero tener una marca en Ironman, en la parte de correr. ¿Cómo yo lo puedo hacer para aumentar este número? Hay una estructura que puedo hacer. Entonces, estos fallos que los pensamos, porque uno parte, sea cual sea tu historia, tenemos un punto de inicio y vamos recorriendo nuestro camino. Por eso compararse con otros, porque cada persona tiene una historia distinta. Y si pensamos, ok, si me comparo con otra persona que ha tenido otro historial de entrenamiento, otro historial de deporte, tal vez esa comparación va a ser dañina a mí, porque voy a tener una expectativa, que estas expectativas también nos generan un poco de daño. Vamos a tal vez tener expectativas más altas o más bajas, y el tema es que cada persona es distinta. Cada persona tiene una historia distinta. Entonces, lo que importa es dónde estás ahora y cómo tú desde esta hora puedes ir generando un poco más de cosas. Así que failure no es solamente fallar, sino que es una invitación a poder intentar cosas nuevas. Y nuevamente, para poder disfrutar, imagina, estás jugando Monopoly, que este es el ejemplo que utiliza Aliatal en su libro. Estás jugando Monopoly y imagina, juegas serio y te tomas todo muy, muy serio y al final nadie va a poder disfrutar, porque la idea es como, oye, hago esto, vamos a hacer un truco, uno se ríe. Cuando estás jugando con personas y no está con más gente, ¿cierto? Haciendo lo que sea, la idea es pasarlo bien, es disfrutar, ¿cierto? Y no ser tan serio. Uno puede ser sincero sin ser tan serio. O sea, yo te puedo hablar de algún tema en particular, ¿cierto? Imagina, hay una complicación en una tarea y yo me enfoco en algo que tú hiciste mal. La idea es que podamos entender y poder comunicarnos en torno al problema y no a la persona, porque si no, si hablamos sobre la persona en relación a la persona que hizo algo mal, tal vez va a tener un mecanismo de defensa y no va a generar que podamos avanzar en cierta tarea. Entonces, si tenemos eso importante, tenemos que identificar que mejor que tratar con la persona, sino que tratar con el problema. Y con eso podemos aprender a, ok, tenemos fallos, ¿cierto? Podemos equivocarnos, pero no importa, podemos seguir avanzando. Y la segunda fuente de energía de las 3P, ¿cierto? Tenemos Play, y ahora vamos a partir con el tema de Power, que es poder. El tema es que muchas veces entendemos el término de poder, tal vez, por lo menos en mi caso y con gente que ha hablado, una connotación
negativa, ¿cierto? De poder tener control en otras personas o utilizar este poder para beneficiarte de ti y que puede perjudicar a otros. El tema es que este foco de poder no va en relación a las otras personas, sino como tú puedes utilizar este poder, este empoderamiento para poder tomar un poco control y responsabilidad de las cosas que uno hace en su día. Entonces, lo que vamos a enfocar es cómo utilizar este poder para poder empoderarnos y tomar control de nuestra vida. Una palabra re importante que nombra Ali Abdaal es el tema de la autoestima y la autoconfianza en uno mismo. Cómo nos sentimos, porque al final cuando uno confía en uno mismo, uno siente que uno es capaz de hacer más cosas. Puede ser que uno esté en el punto A y quiero ir al punto B, pero el tema es que si yo primero no creo en mí, ¿cómo voy a llegar a este punto B? Tengo que visualizar, oye, ¿sabes qué? En verdad yo puedo hacer esto, yo confío en mí. Y con eso voy creando un plan, una estructura que me pueda ayudar a llegar a ese punto. Ali Abdaal muestra un estudio que son dos grupos, ¿cierto? Repartidos aleatoriamente que van a andar en bicicleta. Por ejemplo, era una hora, grupo A y grupo B. A pesar de tener distintos resultados, grupo A y grupo B, lo que dijeron es que el grupo A, que tuvo excelentes resultados, que su fitness era espectacular y que su rendimiento estaba dentro del 10% más fit. En el otro grupo, nuevamente, sin tomar en cuenta su rendimiento, dijeron que estaban bajo el 10% de las personas que no eran muy sanas, ¿cierto? No sanas, sino que el rendimiento estaba bajo el 10% del promedio, por ejemplo. El tema es que luego, en la siguiente sesión, que fue una semana después, juntaron estos grupos, ¿cierto? Grupo A y grupo B, y dijeron que tenían que andar nuevamente 30 minutos en bicicleta, ambos grupos, y que después lo que podían hacer es andar más bicicleta hasta sus límites, hasta llegar al máximo que ellos pudiesen. ¿Qué pasó? Que fue súper interesante, que el grupo A, que tuvo este feedback que no estaba relacionado a su rendimiento, pudieron obtener un 50% más de bicicleta en términos de tiempo, en comparación al grupo B. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que este mensaje positivo que nos entregamos, que decir, oye, confía en ti, tus números son buenos. Entonces, ¿qué indica esto? Que si nosotros visualizamos, como les contaba el mensaje o la idea, es que estamos en el punto A y el punto B y decimos, oye, yo sí puedo, visualizo a esta persona, cuáles son sus capacidades y digo, yo puedo, vamos. Y solamente con tener este mensaje en nuestra cabeza, puede ayudarnos a poder transcurrir este camino de forma más fácil, tener energía, ¿cierto? Sentirnos bien y poder ser más productivo. Y por ejemplo, también que me ha pasado muchas veces cuando parto grabando un video con ustedes, hay veces que es más complejo, o sea, que no tengo muchas ganas de ponerme en la posición de que quiero hacer un video y todo, pero lo que hago es que genero un auto switch. Lo que les contaba, que estoy de punto A y punto B y digo, ya, visualizo a esta persona, cuáles son estas capacidades, estas habilidades que tiene esta persona. Lo que digo, pum, voy a pensar como si yo fuera esta persona y me creo el cuento y visualizo y digo, yo puedo hacer estas cosas. Esto me va a permitir tener una mayor autoconfianza, tener mayor energía y decir, vamos que se puede y poder lograr alcanzar mi objetivo. Otro punto importante que nombra Ali Abdaal es el tema del Chochin, el concepto Chochin. Lo que dice es que cuando nosotros partimos aprendiendo algo, somos aprendices, somos personas como casi que una hoja en blanco y que cuando partimos tenemos muchas preguntas, tal vez tenemos un aspecto un poco más grande porque tal vez no entendemos el concepto, no entendemos las tareas que tenemos que realizar, puede ser que en el trabajo o lo que sea, y esto nos puede ayudar a generar periodos de prueba, realizar preguntas, cometer errores, y como les comentaba antes, los errores no son errores en sí por sí solos, sino que también los podemos ver como una colección de datos que nos pueden ayudar a guiar un poco las cosas que podemos hacer. Y también podemos tener este pensamiento científico que puede decir, ok, por ejemplo, hice algo que tiene 5 variables, el tiempo, la distancia, la ropa que estaba utilizando, por ejemplo, en un trote que estaba realizando, y fallé en ciertas cosas. Entonces, o fallé en mi objetivo. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer para modificar una variable e intentarlo nuevamente y decir, ok, esto tal vez puede funcionar? Por eso mismo, un dato en particular no es solamente un fallo, sino que es un camino para poder intentar algo nuevo. Entonces, cuando estamos en la parte de energía y poder empoderarnos, hay una energía que es súper conocida, que es el tema de la motivación. Y el tema de la motivación, existe un espectro de motivación que puede ser extrínseco, que viene desde afuera, o puede ser una energía que viene desde adentro.
Y el tema, por ejemplo, algo de afuera puede ser un aumento de sueldo, una felicitación de otra persona, etc. Y después tenemos la parte intrínseca, que es más en relación al crecimiento personal, aprendizaje, etc. O sea, que vienen más de adentro. Y lo que indica estos estudios es que la parte intrínseca te genera una mayor cantidad de energía, mayor motivación para que tú puedas lograr cierto objetivo. Entonces, ¿qué te indica eso? Que un aumento de sueldo va a ser menos motivante porque es extrínseco, te va a entregar menor energía que si fuera algo intrínseco. Entonces, lo que es interesante es que nosotros podemos trabajar esta parte intrínseca y poder desarrollarla para poder obtener mayor energía y ser al final más productivo y, como dice el libro, disfrutar el camino. El primer punto, cómo poder aumentar esta parte de motivación intrínseca o energía intrínseca, es own the process, que es tener como propiedad del proceso. Les voy a contar un ejemplo que para mí fue súper difícil. El año pasado, 2023, yo quería hacer un Ironman 70.3. ¿Y qué pasó? Que a muchos les pasa es que aumentan el volumen de entrenamiento muy rápido y se lesionan. Para mí fue que pasé de correr 5K, que no había corrido hace años, a 20K en 4 semanas o 5 semanas, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Es que me lesioné, porque aumenté muy rápido. ¿Qué pasó en este periodo de lesión a poder recuperarme? La situación que estaba viviendo era que me lesioné. No podía correr por tener mucho dolor. Intenté, me acuerdo, correr 600 metros y no podía correr por dolor. Entonces fue como, perfecto, tengo esta situación y no puedo cambiar la situación porque ya estoy lesionado, ya no puedo correr. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo tener ownership, de decir, ok, yo quiero mejorar esta situación y que puedo enfocarme en el proceso, en las cosas que puedo hacer. Entonces lo que hice fue contacté a un kinesiólogo, busqué videos, busqué información nutricional para poder recuperarme bien, qué entrenamientos podía hacer, etcétera. O sea, muchas variables. Yo dije, quiero tomar tal vez control en las cosas que yo puedo hacer para poder tal vez acelerar esta parte de recuperación, porque si no hago nada, voy a dejar que la situación en sí tome la decisión por sí sola, que la vida tome la decisión por sí sola. Y digo, no, yo quiero tomar ownership de lo que quiero hacer y esto me va a generar, oye, yo puedo hacer estas cosas y voy viendo que puedo avanzar. Y esto es importante, que es pedir ayuda, ¿cierto? Pedir consejos y saber a quién preguntar, informarte. Y con eso lo que a mí me ayudó fue tener esta energía, porque lesionarse para cualquier deportista es súper desmotivante, porque uno se programa y hay veces que uno como neófito, ¿cierto? Como aprendiz genera errores. Uno genera errores y eso es súper normal y eso nos puede afectar en nuestra vida. Entonces, pero ¿cómo podemos ver el lado positivo o una cara de la moneda tal vez más alegre? Ok, estoy lesionado, pero desde acá estoy. ¿Cómo lo puedo hacer para que yo después me sienta mucho mejor? Entonces, tomé ownership del proceso, veo la situación y voy viendo las pequeñas tareas que yo puedo realizar para poder sentirme mejor y poder llegar a este punto que era no lesionarme, y pude correr mi Ironman 70.3 2 semanas antes de la carrera. 2 semanas antes fue mi primera prueba de correr 5K. Corrí después 7K, 8K y dije, perfecto, ya no me queda más que hacer. Vamos a ver si puedo correr la carrera que fue el día domingo. Así que, y lo bueno es que salió todo bien. Estoy muy contento porque igual tenía estas variables que me estaban jugando en contra, pero salió todo bien y estoy contento de que puse lo mejor de mí porque tomé ownership del proceso. Y la segunda parte de poder aumentar esta motivación intrínseca es own your mindset. O sea, toma control de tu mentalidad. Ahí también lo puedo relacionar con la misma situación que tuve con el tema de la lesión. Yo puedo decir, ok, estoy lesionado, no puedo hacer nada, me quedo en la cama, no tengo ganas de hacer nada, no salgo, no intento recuperarme, ¿cierto? Que eso sería mi actitud frente a un problema, ¿cierto? A una circunstancia. Pero dije, no, quiero ser proactivo, quiero tomar rienda de lo que yo puedo hacer y poder mejorar y avanzar en este periodo que para mí era difícil, porque estaba viendo que iba avanzando la semana y no podía correr, pero confié en el proceso, confié en las personas que me están acompañando, un kinesiólogo amigo Martín, que también va a ver este video y que me estuvo apoyando en este proceso, y la idea era confiar en lo que me estaba diciendo, trabajando, tratando de entrenar lo posible, un poco de bicicleta, haciendo natación y poder adaptarme en el proceso, en esta situación, ¿cierto? Que era compleja. Entonces mi mentalidad me ayudó a decir, ok, pum, ¿cómo yo me voy a enfrentar a esta circunstancia? Y un ejemplo súper potente que nombra Ali Abdaal en su libro es que Frank, un psiquiatra austriaco,
que estuvo en el campo de concentración en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un estudio de por qué algunas personas sobrevivieron y otras no. Y una variable importante era que al ser humano le pueden quitar todo en la vida, pero tu actitud frente a cualquier circunstancia va a depender netamente de ti. A pesar de estar viendo gente como desaparecida, ¿cierto?, en sus narices, él pudo mantener esta actitud de quiero sobrevivir, quiero lograr y quiero salir adelante. Y eso ayudó a este psiquiatra, ¿cierto?, a salir adelante. Entonces, a nosotros, en nuestro día a día, en nuestra mentalidad, frente a cualquier tipo de problema, va a depender netamente de nosotros. Puede ser que me lesioné, ¿cierto?, el mismamente nuevo caso. ¿Cuál va a ser mi actitud frente a este problema, esta circunstancia? Voy a decir que no quiero hacer nada, me cruzo de brazos, o digo voy a tomar acción y voy a hacer algo al respecto. Y llegamos a la tercera P. La primera era Play, la segunda era Power, y ahora llegamos a People, personas. Yo creo que a todos nos pasaba que de repente nos juntamos con amigos, familiares, para comer algo, para tomar un café, agua, tomar una piscola, que es lo clásico en Chile, que bueno, el tema del alcohol, no estoy recomendando que tomen alcohol, pero las típicas juntas está un poco la piscola entre medio. ¿Y qué pasa? Que estas personas irradian energía, influencian cómo tú te sientes, que pueden ayudarte, que un día que en verdad te sientes más o menos no tan energético, y de alguna manera como que te suben el ánimo, te suben la autoestima, te dan esta autoconfianza, esta mentalidad de poder decir, oye, en verdad sí puedo, oye, gracias, en verdad, pues me siento en verdad mucho mejor. Estas personas que te irradian la idea de estar cerca de ellas porque al final te van a ayudar a sentirte mejor. Y nuevamente pensamos en el ciclo de sentirse mejor, te va a entregar más energía y vamos a ser más productivos. Pero también lo podemos ver en el otro lado del espectro, porque hay personas que irradian energía y hay personas que en verdad te quitan toda la energía, que es como también la ha pasado en el trabajo, en la universidad, colegio, etcétera, una junta, que estás con una persona que está contando algo y de alguna manera es como que sientes como que te cae un peso, que tienes como una mochila pesada con roca y es como, oye, ¿qué sucede? ¿Qué onda con esto? No me siento bien. Y es porque hay ciertas personas que realmente sí te quitan energía, te sientes más bajoneado, te bajan un poco de autoestima, sientes como que todo está más bajo. Y la idea es que poder sentirnos mejor. Y si tenemos a estas personas que nos están quitando energía, es como, pucha, lo siento, genera un poco de distancia porque en cierto sentido no te vas a sentir bien. O sea, no significa que cuando una persona esté en una situación compleja, es decir, no, sino que hay personas en sí que tienen una aura que en verdad te quita energía. Y esas personas, la idea es tener un poco de distancia en relación a eso. Entonces, cuando estamos hablando con más personas, tenemos comunicación, nos relacionamos con más personas porque somos seres relacionales y emocionales. Cuando estamos trabajando en conjunto para lograr un objetivo, la idea es pensar que somos un team player, que este estado de colaboración y de ayuda es mucho más importante que solamente cumplir estas tareas en sí. Es por eso que cuando trabajamos en conjunto, trabajamos como colegas, como camaradas, como compañeros, se genera esta sinergia, porque 1 más 1 no va a ser 2, que es igual como un avión. Un avión, si lo separas por sus partes, son solamente pedazos de metal, gasolina, motor, etcétera, que no vuela. Pero cuando unes todo, puede volar. Entonces esto también se replica en las personas. Cuando trabajamos en conjunto podemos lograr muchas más cosas y nos sentimos mucho mejor. Y te apuesto que te ha pasado que cuando tú ayudas a una persona que tiene un problema y dices, oye, no te preocupes, te puedo ayudar, ¿cómo lo podemos hacer para lograr y cumplir o poder resolver este problema? Entonces, cuando tú ayudas a alguien, no solamente estás ayudando a la otra persona, sino que está comprobado que también libera cierta dopamina en tu cuerpo que te va a sentir mucho mejor. Entonces, no lo hagas solamente por la otra persona, también por ti, porque te vas a sentir mucho mejor. Pero la esencia es de trabajar en conjunto, poder ayudar y a la vez poder saber pedir ayuda. A veces sentimos que yo me la sé toda, no tengo que tener ningún problema, yo conozco mi camino, y lo que pasa es que con eso de repente nos cerramos, ¿cierto?, emocionalmente para no mostrarnos débiles. Pero pedir ayuda también es importante. O sea, decir, oye, no sé esto, ¿me puedes ayudar con esto? También le entrega cierta sensación de que la otra persona sabe más. Y eso también puede decir, subir la autoestima y que le estoy preguntando a esa persona y no a otra persona. Y eso tal vez va a generar también una cierta energía positiva a esa persona diciéndole, yo confío en ti, en que tú me puedes ayudar. Y se genera esta dualidad como un flujo de energía entre ambas partes. Y una última parte es que a veces cuando estamos compartiendo opiniones,
puede ser que llegue a esta palabra que es ser honesto. Que cuando alguien dice, oye ya, ¿sabes qué? Quiero ser honesto contigo. Y lo que no lo había pensado tan así es que el libro dice que cuando uno dice, oye, voy a ser honesto contigo, es que casi que yo te estoy diciendo la verdad. Y es como, esta es la verdad. Y también está la palabra cándido, que al final es casi que una hoja más en blanco, entre medio, en que es un poco la idea de decir, mira, esta es mi opinión, esto es lo que creo en este sentido, ¿qué opinas tú al respecto sobre este tema? Lo que te ayuda a esto es no colocar tu verdad en centro de la mesa, sino que es como casi vamos a compartir una comida y uno puede ir tomando y agregando cosas, ¿cierto? En relación a una opinión o a cierto tema. Así que esta fue la primera parte del libro Feel Good Productivity. Espero que te haya gustado el tema de energizarte con las 3 P, Play, Power, People. Trata de identificar cómo tú lo puedes utilizar en tu día a día, porque esto al final, lo que también nombra Lee Abtal, y creo que todos los libros, que al final no es como una lista de checklists, sino que cómo tú puedes tal vez utilizar ciertas cosas que Ali Abtal nombra en su libro y que te los comenté acá. Y la idea es poder sentirnos bien, ¿cachai? Y hacer las cosas que nos gustan y ser más productivos. Así que si te gustó el video, suscríbete, dale un like, comenta un comentario. ¿Qué te pareció estos comentarios? Esta mirada de energizarte con estas 3 P. Y si leíste el libro y si quieres nuevamente comprar el libro, voy a colocar el link en la descripción. Así que nos vemos en el siguiente video.